El ejercicio 47 es un sistema de ecuaciones logarítmicas. Nos damos cuenta que las bases son diferentes, por lo tanto tenemos que igualar base, o sea, cambiar de base. Entonces, acuérdense que el cambio de base se trata que si yo tengo logaritmo en base a de b, puedo escribir el logaritmo en base 10 de b partido por el logaritmo en base 10 de a o en la base que queramos. Pero vamos a trabajar siempre nosotros en base 10. Bien, entonces, si hacemos cambio de base, nos quedaría 6 logaritmo de x partido por logaritmo de 3. Más 6 logaritmo de y partido por logaritmo de 27, que es 3 elevado a 3. Se va para adelante. Igual 7. Y la segunda ecuación hacemos lo mismo. Quedaría 4 logaritmo de x partido por logaritmo de 9, que es 3 elevado a 2. Más 4 logaritmo de y partido por el logaritmo de 3. Y todo eso es igual a 9. Entonces ahora vamos a eliminar las fracciones amplificando por el mínimo común, que en este caso es 3 logaritmo de 3 y en la segunda ecuación es 2 logaritmo de 3. Y hacemos las multiplicaciones correspondientes. Se simplifica el logaritmo de 3, me queda 3 por 6, 18 logaritmo de x. Más, se simplifica todo, queda 6 logaritmo de y. Y 7 por 3, 21 logaritmo de 3. Con la segunda ecuación hacemos lo mismo, se va a simplificar todo, va a quedar 4 logaritmo de x más 2 por 4, 8 logaritmo de y. Y 9 por 2, 18 logaritmo de 3. Y ahí ya está ordenado para reducir. Entonces podríamos eliminar la y. El mínimo común entre 6 y 8 es 24. Entonces este lo vamos a amplificar por 4 y este por menos 3 para que quede con el signo cambiado. Entonces me va a quedar, vamos a seguir acá, me va a quedar 18 por 4 son 72 logaritmo de x más 4 por 6, 24 logaritmo de y igual 21 por 4, 84 logaritmo de 3. En la segunda ecuación multiplicamos por menos 3. 4 por menos 3, menos 12 logaritmo de x. 8 por menos 3, menos 24 logaritmo de y. Y menos 18 por menos 3, 54. Menos 54 logaritmo de 3. Al sumar se nos eliminan las y. 72 menos 12 son 60 logaritmo de x. Aquí se restan 84 menos 54, 30 logaritmo de 3. Y podemos simplificar el 30 con el 60. 30 por 1, 30 por 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el logaritmo de x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado es igual a logaritmo de 3. Eso implica que x cuadrado es igual a 3, por lo tanto x tiene dos valores, raíz de 3 y menos raíz de 3, que serían las respuestas para la x. Ahora tenemos que descartar esta porque no puede ser negativo. Entonces esta es falsa. Y esta es verdadera. Esa es la correcta. Raíz de 3. X vale raíz de 3. Entonces, teniendo el valor de x, raíz de 3, lo vamos a reemplazar en una ecuación. Vamos a tomar esta que está aquí. Ya sabemos que x es raíz de 3. Entonces esto es 4 logaritmo de la raíz de 3 más 8 logaritmo de y igual 18 logaritmo de 3. Este 4 pasa como exponente. Y esto al elevarlo a la cuarta queda 3 al cuadrado, o sea queda 9. Logaritmo de 9 va a quedar. Porque raíz de 3
elevado a 4. Acuérdense que es el exponente. Se simplifica 2 y 3 al cuadrado, 9. ¿Ve? Entonces, logaritmo de 9 más 8 logaritmo de i igual 18 logaritmo de 3. Voy a seguir acá porque me falta espacio. Entonces, 8 logaritmo de i sería igual a 18 logaritmo de 3 menos logaritmo de 9. Menos logaritmo de 9, que es 3 al cuadrado. Ahí. ¿Ve? 3 al cuadrado es 9. 18 menos 2, 16. Entonces me queda logaritmo de i elevado a 8 es igual a 16 logaritmo de 3. 18 menos 2. Y este pasa como exponente. Entonces tenemos que i elevado a 8 es igual a 3 elevado a 16. Entonces le damos todo a un octavo. Va a quedar i. Y 16 por un octavo, 2. 3 al cuadrado. Y eso es 9. Por lo tanto, i vale 9. Y ahí tenemos la respuesta. X es raíz de 3. Y es 9. Ahora, por ejemplo, si queremos asegurarnos, podemos comprobar el resultado reemplazando en alguna de las ecuaciones. Por ejemplo, si reemplazamos en esta que está acá, X dijimos que vale raíz de 3. Entonces esto sería 6 logaritmo en base 3 de raíz de 3. Esto sabemos que es un medio. 3 elevado a un medio da raíz de 3. Un medio por 6, 3. Listo, esto me dio 3. Este de acá es 6 logaritmo en base 27 de i, que es 9. Nosotros ya sabemos calcular eso. Sabemos que base común 3. Entonces 3 elevado a 2, 9. Y 3 elevado a 3, 27. Y simplificamos, 2 por 2, 4. Entonces esto valía 3 y esto vale 4. Y si sumamos 3 más 4 me da 7, por lo tanto está bien. Con eso comprobamos que el procedimiento que empleamos es correcto. Aquí tenemos otro sistema logarítmico donde nuevamente tenemos que acomodar las bases. Entonces, hacemos lo mismo, cambio de base. Entonces la primera quedaría 3 logaritmo de x dividido por el logaritmo de 4, que es 2 elevado a 2, más 5 logaritmo de i partido por el logaritmo de 8, que es 2 elevado a 3, igual 16. Con la segunda ecuación hacemos lo mismo. 5 logaritmo de x partido por el logaritmo de 2 menos 2 logaritmo de i partido por el logaritmo de 4, que es 2 al cuadrado. Entonces ahí está, 2 al cuadrado, se va para adelante, igual 14. Y ahí tenemos entonces acomodadas las bases. Vamos a eliminar las fracciones amplificando por el mínimo común. Acá 6 logaritmo de 2 y acá 2 logaritmo de 2. Entonces, este acá contiene 3 por 3, 9. Entonces me queda 9 logaritmo de x. El logaritmo de 2 se simplifica. El 3 en el 6, 2. Y 2 por 5, 10 logaritmo de i. Y 16 por 6 son 96 logaritmo de 2. Hacemos lo mismo con esta. Simplificamos el logaritmo de 2 y queda 2 por 5, 10 logaritmo de x. Aquí se simplifica todo, así que queda menos 2 logaritmo de i. Y acá 14 por 2, 28 logaritmo de 2. Ya, ahora vamos a eliminar las i amplificando acá por 5. Y vamos a hacer, bueno, la primera queda igual. Y esta multiplicada por 5 quedaría 50 logaritmo de x menos 10 logaritmo de i, y ahí se puede eliminar. Y 28 por 5, 140 logaritmo de 2.
Entonces al sumar se nos eliminan los logaritmos de y nos queda 59 logaritmo de x igual, y aquí se suman, serían 6, 9 y 4, 13, 1, 236 logaritmo de 2. Y el 59 en el 236 contiene 4. 4 por 9, 36. 4 por 5, 20. Más 3, 23. Entonces decimos que el logaritmo de x es igual al logaritmo de 2 elevado a 4. 2 por 2, 4. 8, 16. Entonces, 16. Por lo tanto, x vale 16. Sabiendo que x vale 16, vamos a calcular y reemplazándolo en cualquier ecuación. En delante ocupé una ecuación como esta. Ahora voy a ocupar una de estas de aquí arriba. Por ejemplo, esta que está acá, para que vean que da lo mismo donde se reemplace. ¿Qué dice esa? Dice que 3 logaritmo en base 4 de x, pero x ya sabemos que es 16, más 5 logaritmo en base 8 de y igual a 16. Esto nosotros sabemos cuánto vale. 2. Porque 4 al cuadrado da 16. Si esto es 2 por 3, esto es 6. Más 5 logaritmo en base 8 de y igual a 16. Este 6 pasa restando. Me queda 5 logaritmo en base 8 de y igual a 10. El 5 pasa dividiendo. Logaritmo en base 8 de y igual 10 dividido en 5, 2. Y entonces ahora aplicamos la propiedad 1 del logaritmo, ¿ves? 8 elevado a 2 igual y. Y 8 al cuadrado es 64. Por lo tanto, x vale 16 y vale 64. Y ambos valores sirven porque ninguno genera el logaritmo de un número negativo. Aquí tenemos una ecuación exponencial que resolver, encontrar el valor de x, se puede obviamente, pero es un trabajo bastante arduo y en realidad algunas partes bien complicadas para poder trabajarla, pero se puede. Sin embargo, y quiero presentar estos ejercicios para enseñarle una estrategia que en algunos de ellos se puede utilizar, y es llegar a la respuesta de lo que se pregunta, pero sin resolver la ecuación. La idea es construir la respuesta sin resolverla. Entonces, yo me doy cuenta que esto es el cuadrado de este y este es el cuadrado de ese. Entonces, eso me está indicando que esto lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, si yo parto con la ecuación original, esa, y quiero obtener esto, que es lo que se me pregunta, entonces yo me doy cuenta que eso se puede obtener a partir de elevar al cuadrado esto. Entonces, si yo elevo al cuadrado, se eleva todo esto al cuadrado y todo esto al cuadrado. Entonces aquí se produce un cuadrado de binomio. Sería el cuadrado del primero, que sería 25 elevado a x, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería 25 elevado a menos x. Y en el otro lado me quedaría m al cuadrado. Y aquí está lo que se pregunta, ¿ves? Entonces lo despejamos. Ahora, si ustedes se fijan, aquí tenemos una multiplicación de potencia de igual base. Se conserva la base, que es 5, y se suman los exponentes, que es 0. O sea, me queda 5 elevado a 0. Y eso sabemos que es 1. Entonces esto es 2. Todo esto en verdad es 2. Y ese 2 lo trasladamos al otro lado. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el 25 elevado a x más 25 elevado a menos x, que es lo que se pregunta. Y eso va a ser igual a m cuadrado menos 2. Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta. Entonces, esa es la idea, ¿ven? Construir la respuesta, pero sin resolver, sin encontrar. Nunca encontramos cuánto vale x, pero llegamos a lo que se pregunta. Aquí tenemos otra aplicación de lo mismo que acabo de explicar en el ejercicio anterior, solo que aquí el x queda elevado a la cuarta. Podríamos elevar todo a la cuarta, pero desarrollar en la cuarta va a ser muy largo. Entonces mejor hagamos primero al cuadrado y después al cuadrado. Entonces si elevamos al cuadrado, ¿qué quedaría? El cuadrado del primero, 9 partido por x cuadrado,
más el doble del primero por el segundo. Se simplifica la x. Más el cuadrado del segundo y 4 al cuadrado 16. Entonces esto es 6. Entonces ¿qué me quedó? 9 partido por x cuadrado más x cuadrado es igual a 16 menos 6, 10. Y ahora volvemos a elevar al cuadrado para que parezca a la cuarta. Entonces si elevo esto al cuadrado, también allá, quedaría cuadrado al primero, 81 partido por x a la cuarta, que es lo que se pregunta, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es lo otro que se pregunta. Y aquí se simplifica el x cuadrado. 10 al cuadrado, 100. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que 81 partido por x a la cuarta más x a la cuarta es igual a 100 menos 18. Y eso es 82. Por lo tanto, a lo que se pregunta, la respuesta es 82. Eso es llegar al resultado pero sin resolverlo. Ahora, yo estoy claro que podríamos resolver esta ecuación, amplificar por x cuadrática, encontrar el valor de la x, que seguramente no va a ser a lo mejor un valor real, tampoco exacto, y después de eso reemplazarlo en x a la cuarta y calcular, vamos a llegar igual. Pero es un trabajo bastante más largo y arduo.